Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 28 de julio de 2025. En Ucrania, el principal objetivo del ataque ruso de la pasada noche fue Khmelnytskyi, en el área del aeródromo Starokonstantiv. La defensa aérea ucraniana afirma haber neutralizado 309 drones y 2 misiles del crucero Kinzhal-101. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que el ataque fue realizado con armas de alta precisión, incluyendo misiles hipersónicos balísticos Kinzhal, así como vehículos aéreos no tripulados, y que su objetivo era destruir la infraestructura de un aeródromo militar, un depósito que almacenaba municiones, misiles y componentes de vehículos aéreos no tripulados. Un nuevo estudio del Instituto de la Escuela de Economía de Kiev revela que Rusia ha agotado de forma considerable sus reservas de armamento heredadas de la era soviética desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania. El análisis basado en datos logísticos muestra que el ritmo de traslado de material militar desde los grandes centros de almacenamiento rusos hacia el frente ha regresado a niveles previos a 2022. Se estima que los envíos, que alcanzaron las 242.000 toneladas en el punto álgido de 2022, caerán a 119.000 toneladas en 2025. Según Pablo Zdurenko, analista de este instituto, la caída refleja el agotamiento del equipamiento más valioso y de restauración rápida, que habría sido movilizado en las primeras fases de la guerra. Actualmente, Rusia estaría enviando a reparación menos material del que sus talleres podrían procesar, lo que indica una reducción tanto en la calidad como en la cantidad de equipo disponible en sus reservas. No obstante, analistas militares citados por el Financial Times advierten contra la interpretación directa de estos datos como signo de debilidad del ejército ruso. Argumentan que Rusia ha ajustado sus tácticas, haciendo un uso más reducido de vehículos blindados en el campo de batalla, lo que podría explicar la disminución de estos envíos sin implicar necesariamente una merma de la capacidad combativa. Además, han subrayado que Moscú está dedicando importantes recursos a la creación de nuevas reservas. El informe también destaca la creciente dependencia de Rusia de sus socios asiáticos a medida que sus recursos internos se ven limitados de forma constante. Naftogaz ha firmado su primer acuerdo con SOCAR Energy Ucrania para la compra de gas natural azerbaiyano, marcando un hito en la diversificación energética de Kiev. El contrato contempla un envío de prueba a través de la ruta transbalcánica que conecta Bulgaria, Rumanía y Moldavia con Ucrania, lo que abre una vía alternativa de suministro clave de cara al próximo invierno. El director ejecutivo de Naftogaz, Sergei Koretsky, ha subrayado que aunque el volumen inicial es muy limitado, el acuerdo es estratégicamente muy relevante, porque sienta las bases para una cooperación a largo plazo y fortalece la seguridad energética del país. Paralelamente, la compañía ha anunciado la obtención de casi 234 millones de dólares en préstamos de Privatbank y Ukrgasbank, destinados a aumentar las reservas de gas antes de la temporada de calefacción. A estos recursos se suma una subvención del gobierno noruego de 138,6 millones de euros, canalizada a través del Fondo Especial de Respuesta a la Crisis del BERD. Con el respaldo financiero, el acceso al gas azerbaiyano, el suministro de gas natural licuado estadounidense y la ampliación de rutas alternativas, Ucrania busca intensificar la inyección de gas en sus instalaciones de almacenamiento subterráneo y mitigar posibles riesgos energéticos en un contexto de guerra prolongada. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que reducirá el plazo de 50 días que había concedido a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, argumentando estar decepcionado con el presidente ruso Vladimir Putin. La declaración se ha producido durante una comparecencia conjunta con el primer ministro británico Keir Starmer antes de su reunión en Escocia. Trump no ha especificado cuántos días recortará ni qué medidas prevé tomar tras el vencimiento del nuevo plazo, pero su anuncio marca un endurecimiento de tono hacia Moscú. Por su parte, el Kremlin ha declarado que no descarta una posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump durante las celebraciones en China por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, programadas para el 3 de septiembre de este año. Según el portavoz Dmitry Peskov, el encuentro dependerá de si Trump finalmente asiste a los actos conmemorativos en Pekín. China ha anunciado que el evento incluirá un gran desfile militar en la plaza de Tiananmen, con la participación de tropas sobre vuelos aéreos y la exhibición de armamento avanzado, en una demostración de poderío militar que servirá también como escenario potencial para el acercamiento diplomático entre Moscú y Washington. Con respecto a Oriente Próximo, el ejército español está preparando, al igual que otras fuerzas armadas de otros países, un avión A400 para enviar en los próximos días 12 toneladas de alimentos a Gaza. El operativo español incluye la carga de los paquetes con una red preparada para su liberación y el uso de paracaídas durante el descenso controlado. Según NBC News, las recientes medidas adoptadas por Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza siguen siendo insuficientes para evitar la hambruna inminente, según organizaciones de ayuda y funcionarios de la ONU. Aunque se han anunciado pausas tácticas diarias de 10 horas en ciertas áreas para facilitar la entrega de suministros, la escala del acceso humanitario sigue siendo muy limitada frente a la magnitud de la crisis. El coordinador de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, ha reconocido que estas medidas suponen un pequeño avance, pero ha advertido que hacen falta volúmenes de ayuda mucho mayores para frenar una catástrofe humanitaria
humanitaria y sanitaria a gran escala. Desde el comienzo del conflicto se han registrado oficialmente 147 muertes por desnutrición, de las cuales 88 corresponden a niños, cifras que, según la ONU, se han concentrado en los últimos meses. NBC News ha aclarado que no ha podido verificar estos datos de forma independiente. En respuesta a la presión internacional, Israel ha intentado justificar las restricciones de la entrada de ayuda humanitaria, alegando que jamás ha desviado insumos destinados a la población civil. Sin embargo, un análisis interno del gobierno estadounidense ha contradecido esta narrativa. Según un informe visto por NBC News, no hay pruebas de que jamás haya realizado un robo sistemático de suministros durante los últimos 20 meses. Las fuerzas de defensa de Israel también han rechazado los hallazgos, calificándolos de sesgados. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos ha declarado que dispone de suficiente comida almacenada y en tránsito hacia la región como para alimentar a toda la población gazatí durante casi 3 meses, si se le permitiera distribuirla adecuadamente. A pesar de ello, el organismo ha alertado que un tercio de los habitantes del enclave sigue sin consumir alimentos desde hace varios días, lo que ilustra el nivel extremo de inseguridad alimentaria que sigue afectando a la franja de Gaza. En este sentido, el presidente del Partido Unidad Nacional de Israel, Benny Gantz, dice que los informes de que soldados estarían encargados de asegurar convoyes de alimentos en Gaza son serios y alarmantes. Según él, es hora de buscar una solución que incluya una administración de países árabes para gestionar Gaza, mientras las Fuerzas Armadas israelíes se ocupan de la seguridad del enclave. Durante la conferencia de prensa conjunta con Donald Trump, el primer ministro británico Keir Starmer ha dicho que Hamás no puede tener ningún papel en ningún gobierno futuro en Palestina. Por su parte, el presidente norteamericano ha dicho que tanto Trump como Estados Unidos conocen actualmente la ubicación de algunos de los rehenes, pero que han evitado actuar en esas zonas para evitar que sean asesinados. Según el presidente estadounidense, él y el primer ministro Benjamin Netanyahu estarían en contacto para valorar varios planes para liberar a los rehenes retenidos en Gaza. Vladimir Putin ha mantenido una conversación telefónica con Benjamin Netanyahu centrada en las tensiones en Oriente Próximo. Según el comunicado del Kremlin, Moscú ha reiterado su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos regionales y ha subrayado la necesidad de preservar la unidad, soberanía e integridad territorial de Siria, garantizando la estabilidad política interna del país y el respeto de los derechos de todas las comunidades. Putin también ha destacado la disposición de Rusia a contribuir en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, señalando que Moscú está lista para facilitar soluciones diplomáticas en este ámbito. Ambos líderes han coincidido en mantener un diálogo constante sobre cuestiones internacionales y bilaterales de actualidad, lo que refleja la intención de seguir coordinando posturas en un contexto regional altamente volátil. Los hutíes de Yemen han publicado un vídeo de 10 minutos de la tripulación secuestrada del carguero Eternity Sea que hundieron a principios de este mes. Según el grupo yemení, los tripulantes fueron rescatados. El grupo de trabajo naval Operación Aspides de la Unión Europea ha dicho que 15 de los 25 tripulantes seguían desaparecidos y que 4 de ellos se presume que están muertos. El reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, negociado por Donald Trump y Ursula von der Leyen durante una reunión en el Reino Unido, ha generado fuertes reacciones en Europa por su marcado sesgo favorable a Washington. Según lo acordado, la mayoría de las exportaciones europeas estarán sujetas a un arancel del 15% al ingresar al mercado estadounidense, a pesar de ciertas excepciones, como aeronaves y sus componentes, productos químicos seleccionados, medicamentos genéricos y algunos productos agrícolas. El gravamen sigue siendo significativamente más alto que los estándares previos y muy lejos del objetivo inicial de la Unión Europea de un régimen de 0%. Además, la Unión Europea se ha comprometido a comprar en los próximos 3 años productos energéticos estadounidenses y semiconductores por un valor total de 750.000 millones de dólares, así como a invertir otros 600.000 millones en el país norteamericano, incluyendo adquisiciones de material militar. Según Donald Trump, estos compromisos reflejan una gran victoria para los Estados Unidos, que también mantendrá los aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio. Incluso los productos farmacéuticos, que inicialmente se creyó quedarían fuera del acuerdo, estarán también gravados en muchos casos. El acuerdo ha suscitado divisiones dentro de la propia Unión Europea. En Irlanda, por ejemplo, se ha generado malestar por el trato desigual entre Irlanda del Norte, que podrá exportar a Estados Unidos con un arancel del 10% bajo el marco británico, e Irlanda, que enfrentará al nuevo arancel general del 15% acordado por Europa. En Alemania, aunque el canciller Friedrich Merz ha respaldado el pacto, importantes organizaciones industriales como la BDI lo han criticado por su potencial impacto negativo en las exportaciones, especialmente en sectores como el químico. Un miembro de su dirección ha subrayado que el nuevo arancel seguirá siendo excesivo. Francia ha sido el país más vocal en la oposición. El primer ministro François Bayrou ha calificado el acuerdo como una muestra de sumisión ante Washington y un fracaso en la defensa de los intereses europeos. Ha acusado a von der Leyen de desperdiciar la influencia del mercado único y de haberse doblegado frente a Donald Trump. El ministro
ministro de Comercio, Laurent Saint-Martin, ha exigido una respuesta más firme de París y ha cuestionado la capacidad de Europa para actuar como potencia económica si se acepta este tipo de condiciones. Incluso desde la extrema derecha, Marine Le Pen ha denunciado el pacto como una humillación moral y política y económica. En resumen, aunque von der Leyen ha intentado presentar el acuerdo como una solución pragmática, su contenido refleja un significado asimétrico muy favorable a Estados Unidos. La ausencia de contrapartidas equivalentes, la imposición de compras estratégicas y la renuncia a represalias comerciales ha dejado a buena parte del liderazgo europeo cuestionando tanto el proceso como el resultado de la negociación. En Estados Unidos, Lockheed Martin ha ofrecido acelerar la producción de lanzadores de misiles Tifón para Alemania siempre que Berlín y Washington cierren un acuerdo de venta. La compañía estadounidense asegura que su planta en Morristown, Nueva Jersey, podría entregar los sistemas en el plazo de un año. En Alemania, la compra aún debe recibir aprobación parlamentaria tras el receso de verano, un trámite que podría generar debates debido a las implicaciones militares del Tifón. Berlín contempla esta adquisición como un paso intermedio antes de poner en marcha el programa europeo ESLSA, diseñado para cubrir las necesidades de ataque de medio y largo alcance del continente. En Asia, Tailandia y Camboya han alcanzado un acuerdo de alto el fuego inmediato e incondicional tras los recientes y mortales enfrentamientos fronterizos. El anuncio se ha hecho en Malasia, donde el primer ministro Anwar Ibrahim ha encabezado las negociaciones. El primer ministro camboyano, Hun Manet, ha calificado la reunión de muy fructífera y ha agradecido a Donald Trump y a China por su implicación en el proceso, subrayando que la medida busca detener la violencia y permitir que las conversaciones bilaterales retornen a la normalidad. Desde el lado tailandés, el primer ministro en funciones, Phumtham Wechachai, quien habría mostrado dudas previas sobre la sinceridad de Camboya, ha expresado confianza en que el acuerdo se cumpla con éxito y de buena fe por ambas partes. El ejército indio ha informado que sus fuerzas de seguridad han abatido a 3 presuntos rebeldes en la región de Cachemira administrada por la India durante un enfrentamiento en las montañas de Dachigam, a unos 30 kilómetros de Srinagar. Según el comunicado oficial, los 3 hombres fueron neutralizados en un intenso tiroteo, aunque la operación aún continúa. Medios indios señalan que los abatidos serían sospechosos de haber participado en el ataque del 22 de abril en la ciudad turística de Pahalgam. Turquía e Indonesia han firmado un acuerdo histórico de cooperación en defensa que refuerza la presencia de Ankara en el sudeste asiático. El pacto contempla la adquisición por parte de Yakarta de 48 aviones de combate de quinta generación Kaan y 2 fragatas de clase Milgem tipo Istif, lo que supone un salto cualitativo en la modernización de sus fuerzas armadas. El contrato para los aviones incluye no solo la entrega escalonada de las aeronaves en un plazo de 10 años, sino también una amplia cooperación en ingeniería, fabricación y transferencia de tecnología. Uno de los aspectos más relevantes es la creación de infraestructura aeroespacial en territorio indonesio, con la participación de socios locales, lo que consolida una colaboración industrial y tecnológica de ambos países a largo plazo. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.